como todos los viernes estamos acá en Sutura al Aire, muy contentos de nuevo por tenerlos acá. Hoy tenemos, nos voy a presentar como siempre. Yo soy Magalia Humada, enfrente tengo a Enzo Aruste. Hola, perdón. Al lado de Enzo tenemos a Rocío Vila. Buenas tardes. Y del otro lado tenemos a Gustavo Recabarren y al Pucho en las cámaras, como siempre. Bueno, hoy tenemos una entrevista sobre... Perdón, antes de introducir al entrevistado, vamos a recordarles que Sutura es un medio que habla sobre cultura, pero viendo la cultura como algo amplio, no solamente como arte. No nos interesan solamente los museos, sino la vida en sí. La cultura como expresión de Ahora, vida. yo levanto la mano y pregunto. Sí. Me interesa ese medio. ¿Dónde los puedo encontrar? Bueno, nos podés encontrar en Sutura Viva, en Instagram y en Twitter también, que tenemos Twitter, así que vayan a seguirnos ya. Ok. Los Twitter. dos como @suturaviva, ¿puede ser? Sí, Genial. @Sutura Viva. También Sí. resubimos los programas a YouTube. Tenemos un canal de YouTube. ¿Y así cómo se que llama? Sutura Vida. Ok. Voy corriendo a seguirlas. Me parece muy bien eso. Así que bueno, no se olviden, Sutura Viva. Ahí estamos. Así que bueno, ya habiendo recordado que es Sutura, hoy tenemos un entrevistado que tiene que ver, obviamente, con el mundo de la cultura, y es Damián López, que tenemos acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias Buenas por tardes. venir. Gracias por... Bueno, Damián tiene una editorial. Así es. Una editorial que se llama El Andamio. ¿Puede Ujú. ser? Eso. Muy bien. Por ahora, Por ahora. mientras se pueda, sí, está la editorial ahí, El Andamio Ediciones. Contame, Damián, ¿hace cuánto que está la editorial? Y la editorial nació en el año 2007. En un principio fue un proyecto artesanal. Hacíamos los libros a mano, uno por uno, bajo demanda. Y después en el año 2017 empezamos con esta etapa que son los libros que están ahí mostrando por la cámara. Así que hace 17 años que estoy trabajando con este proyecto, que ha ido como mutando de formas y de tamaños y de colores. Esta parece ser la más definitiva, pero... Y es que está por alcanzar la mayoría de edad. Está por alcanzar la mayoría de edad, sí. Bueno, mi hijo, la editorial casi que nació con mi hijo, y mi hijo cumplió 18 ahora, así que el año que viene cumple 18 la editorial también, y a partir de ahí, cárcel común. Mira, Damián, ¿y vos editas todo tipo de libros? En ¿Todo realidad, tipo de textos? la editorial propiamente tiene una orientación que es la publicación de poesía, que es el género con el que yo trabajo y hago convocatorias. Tengo algunos libros de narrativa y un libro de humor gráfico que en realidad esos los pedí yo. Me contacté con los autores, le dije me gustaría publicar este libro específicamente, y lo fui trabajando con ellos. Si no, las convocatorias abiertas y el tipo de obra que yo recibo, o al menos esa es la respuesta que doy cuando me preguntan cómo trabaja la editorial, yo recibo exclusivamente títulos de poesía. Y dentro de todo lo que se podría llegar a llamar poesía, o lo que la gente se animaría a llamar poesía, un cierto tipo de poesía que no es, como que no está segmentada desde lo temático o desde lo generacional, ¿no? He publicado autores de todas las edades, vivos y muertos, de casi toda la idea es que la poesía sea en castellano, y la idea es como reflejar a través del catálogo la noción de que la poesía es, a pesar de todo y a pesar de lo mucho que se dice, un artefacto en el que se trabaja con el lenguaje, ¿no? Bien. Esa es como la gran generalidad. Ahí en las contratapas de los libros dice eso, digamos, la poesía es una actitud de sospecha hacia el lenguaje, ¿no? Esta idea bartesiana de que la literatura tiene esta particularidad de tomar la palabra, que muchas veces en la comunicación cotidiana se calcifica, se formaliza, se convencionaliza, y ponerla de cabeza, ¿no? Y esa es un poco la mirada desde la cual se va construyendo el catálogo, y la mirada desde la cual yo voy mirando las obras que recibo, ¿no? Esto me lleva
hace que me surja una pregunta. ¿Cualquiera puede escribir poesía? Sí. Sí. O sea, yo le digo el argumento Ratatouille, ¿no? O sea, bueno, un poeta puede venir de cualquier parte, como dice el final de esa película. Sí, yo creo que cualquiera puede escribir poesía, pero también es cierto que no siempre la gente que pretende escribir poesía es consciente de los mecanismos y de los dispositivos y de las herramientas con las que se debería contar para escribir poesía, más allá de una supuesta profunda sentimentalidad, que es lo que se asume que es como el principal patrimonio del poeta o de la poeta, y en realidad no, hay muchas otras cosas, ¿no? ¿Y qué es para vos principalmente lo que hace un poeta? Yo considero que la poesía es un poco lo que dice ahí, que un poeta se hace... hay un vínculo con el lenguaje. Y lo digo así de la forma más genérica posible, porque yo no considero que ese vínculo tenga que ser necesariamente académico o que tenga que ser necesariamente consciente. Incluso yo conozco grandísimos poetas que llegaron a la poesía por instinto, era una cuestión así, y lo digo en el sentido más honorable de la palabra, tenían un vínculo animal con la poesía. Bien. La olían, la detectaban, ¿no? Era una cuestión de instinto realmente con el que se conectaban con la poesía, y hay muchos grandes poetas que construyeron una obra desde ahí, y no necesariamente con un perfil academicista o con un perfil intelectual, sino que encontraron la poesía, y hay muchas maneras de encontrarla, pero sí es cierto que lo pretenda o no lo pretenda la persona que escribe, la poesía está o no está. Bien. ¿No? Eso es algo como que generalmente pasa en todas las artes, no pasa en la música, pasa en la pintura, pasa en las artes visuales, ¿no? Hay buena y mala producción, eventualmente, y después todo lo otro son como eventualidades, sí. Ahora, seguro que te llegan varias propuestas de autores. Sí. ¿Cómo seleccionás y cómo decís, cómo te das cuenta, che, acá hay algo bueno? Bien. Hay algo ahí. Yo te cuento primero la modalidad de trabajo, ¿no? Yo no recibo obra permanentemente. Bien. Yo lo que hago es armar, la editorial tiene un periodo de convocatoria, que generalmente es en el mes de febrero. Uh-huh. Yo ahí, durante ese mes recibo obra, no es que está todo el tiempo... Es más, la gente me manda correos todo el tiempo mandándome obra, yo hago el esfuerzo, pues soy una vieja chusma, hago el esfuerzo de no leerlo y de decir muchas gracias, pero esto no, esta no es la modalidad. Bueno, hago la convocatoria, recibo obra y empiezo un trabajo arduo, que no es tan sencillo como decir esto sí, esto no, porque de la misma manera que yo considero que una persona cuando escribe poesía tiene que cuestionarse a sí misma lo que está haciendo, decir, acá me acomodé, acá estoy yendo a lo seguro, acá estoy repitiendo una fórmula, hacerse ese tipo de preguntas. Bueno, yo también me las hago como editor, ¿no? Y muchas veces me encuentro con obras que me desconciertan. En el mal sentido. Y en el buen sentido, bien, ¿no? O sea, en el mal sentido sería alguien que no me queda claro si me lo está mandando a propósito o en joda el texto, ¿no? Pero por otro lado, sí me sucede que me encuentro con obra en la que digo, che, acá puede ser que haya algo y puede ser que yo no lo esté viendo. Y muchas veces, yo lo he dicho cuando en muchos lugares, me da pánico perderme de algo por el solo hecho de que en ese momento no encaja con lo que yo pienso. ¿No? ¿Y cómo se resuelve? Con mucha ansiedad, con mucha ida y vuelta. Entonces por ahí cuando yo digo los números, a veces la gente se sorprende. Yo en la última convocatoria recibí cerca de 95 libros de poesía. Y todo el mundo me dice, uy, pero es un montón. Y la verdad que sí y no. Porque hay libros que uno lee la primera página y dice, no, por acá no va. Bien. Y hay libros que los tengo que leer 6, 7, 8, 12 veces porque es mucho más difícil de identificar si hay algo piola o no, porque también la poesía sabe cómo camuflarse, ¿no? En todas las artes hay grandes estafadores que vos lo ves como que están haciendo como que y de repente son pura cáscara, ¿no? Entonces yo también tengo mucho temor a eso y por ahí de los 95 libros en serio leo 20 y de esos 20, 10 los tengo que leer como 4 o 5 veces, entonces como
tengo carpetas y subcarpetas, ¿no? Que puede ser, y de dentro de que puede ser, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, o que no sé, pero tal vez. Entonces se va armando como un proceso de selección ahí, Bien. que tiene que ver con yo también permitiéndome la sorpresa de decir, esto no es lo que yo pensaba, pero aún así está bueno, Bien. ¿no? O esto no es lo que yo escribiría, o esto no es lo que yo leería, pero aún así está bueno, ¿no? Y siguiendo con el proceso de la edición, eso, ¿cómo seguís? ¿Cómo editas una poesía? Porque quizás otro tipo de texto, no sé, quizás académico, es más simple porque, bueno, ya hay una... Anda de a, una decir, estructura. anda a decirle a un doctor en ciencias sociales que le vas a cambiar un texto, ¿sabes? Que te come la cara. Yo trabajo en revistas científicas y también el tema del celo por el texto es... Lo tiene todo escritor. Lo tiene todo, sí, todo el mundo. Bien. Por ahí pareciera que no, pero... Y por otro lado, yo cuando... A ver, siguiendo con el proceso, yo selecciono 10 libros, que son los que hasta esta gestión gubernamental del momento podía editar al año, editar en el sentido de también costear económicamente la impresión, y empieza un trabajo de ida y vuelta con los autores, que en realidad también, de la misma manera que yo desconfío de mí mismo a la hora de seleccionar una obra, también como que no soy tan taxativo en decir, esto no se entiende, esto no está bueno, porque capaz que a la segunda, tercera lectura, cuando dormí 8 horas o cuando no tuve que salir corriendo a apagar el horno, qué sé yo, lo veo desde otro lugar y digo, claro, esto era lo que quería decir. Y generalmente las intervenciones con los autores aparecen más como en forma de duda o de pregunta, es decir, ¿esto por qué está acá? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué no esta otra? Bien. ¿No? Y mi intención eventualmente es... O sea, mi intuición es que el autor algo ahí no hizo. Como que no lo pensó del todo, Bien. o como que iba del punto A al punto B y eso fue como en el medio. Generalmente es así. Generalmente los autores me dicen, claro, sí, acá esto no lo había pensado o esto no lo había mirado. Entonces mi intuición es esa y mi intención es esa también, que el autor me pueda justificar todo. Ok. Bueno. Todo, Bien. ¿no? O sea, si vos escribiste la casa era amarilla, me tenés que justificar por qué casa, por qué era y por qué amarilla. Bien. Claro. Las palabras, ¿no? No me interesa si al final el amarillo es una representación de la infancia perdida, esas cuestiones semánticas Bien. vienen después, ¿no? Pero a la hora de construir el texto, la idea es, bueno, defendeme, vamos a pelear ahí palabra por palabra, ¿no? Y en algunos casos es más fácil y en algunos otros casos como que se plantean cosas ahí como no de pelea, pero sí de contraponer visiones, Bien. y generalmente yo trato de no imponerme, porque eventualmente el libro que yo quiero publicar no es el libro que yo escribiría, sino la mejor versión de sí mismo. Suena muy como de coach, pero y ahora que lo digo me dan ganas de no volver a decirlo nunca más, pero es esa idea, ¿no? El libro tiene que como que ser y respetar su propia lógica, que a veces incluso no es la lógica que le quiere imponer el autor, ¿eh? Bien. A veces, muchas veces yo le tengo que decir al autor, mirá, el texto no va por donde vos querés que vaya. Me pasa por ahí en los talleres también, y digo, mirá, pensá que el texto tal vez te pide esto, y no esto que vos le estás queriendo como forzar. Bien. Y suelen ser diálogos, a ver, no es como para palmearme en la espalda, pero la mayoría de los autores con los que he trabajado me dicen que les ha sido como muy fructífera la experiencia y que tampoco es muy común, que generalmente en las editoriales te dicen que sí o que no, y si te van a cambiar algo te lo cambian y Bien. Y lo imprimen así como lo está. imprimen así como está, exacto. ¿Y cuánto dura más o menos el proceso de edición de un libro? Y ponele activamente, si lo único que hiciera fuera eso, en un mes lo podés liquidar. Con toda esta idea, ¿no? A ver, convertir el archivo de Word en el archivo PDF que se manda a la imprenta es una cuestión de media hora. Sí. La parte técnica, ¿no? Por ahí diseñar la tapa o encontrar una imagen de tapa puede llevar un poco más de tiempo, consensuar con el autor. El trabajo de intercambio con los autores
generalmente los tiempos son difíciles de medir porque es como, también al autor le pasa esto, ¿no? Como diciendo, no, bueno, mira, dame una semana que hago algunas otras cosas o tengo visita o lo que sea, y vuelven al texto con ojos medio más refrescados y por ahí el proceso se acelera, ¿no? Sí. Nunca me he demorado más de 2 o 3 meses trabajando con los 10 autores en simultáneo, Bien. que es como... Es un montón. bastante. sí, es complejo para mí, pero bueno, es la que va, ¿no? También. Porque después de todo eso, que es como muy estético y un coso, viene la parte de decir, bueno, qué libro tengo más posibilidades de vender, qué libro el autor lo tengo más cerca y lo puedo ir a ver a la presentación, y qué libro por ahí está más en demanda, y se van tomando como decisiones estratégicas que tienen que ver con la parte de que eventualmente los libros se tienen que vender, ¿no? Mira, y sobre eso justamente te quería preguntar. Ahora hace poco, las chicas lo saben mejor, se fue tendencia una publicación o una nueva edición en realidad de Orgullo y Prejuicio. Sí. Mi pregunta es, y bueno, cuando digo tendencia es que las redes sociales explotaron porque Sí. había mucha gente que buscaba esta edición, ¿no? ¿Cómo subsisten estos proyectos autogestivos y alternativos frente a las grandes editoriales? Bien, está primero que está re buena la pregunta, y segundo que pareciera una pregunta que ya tiene una respuesta dada, que es que no podemos sobrevivir. Ok. Pareciera que el fatalismo es ese, como cuando se dijo que aparecieron los textos electrónicos, el libro en papel iba a desaparecer. En los cambios en la cultura hay como mucho fatalismo, ¿no? Pero yo creo que si lo mirás es como, por ejemplo, acá estamos en San Juan y la pregunta es, o sea, ¿cómo hace para sobrevivir una bodega boutique frente a una bodega que, no sé, larga 1.500, o sea, 1,5 millones de botellas de Malbec al año? Y las respuestas son más o menos las mismas, buscando lo que el otro no haría, Bien. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma manera que hay bodegas que explotan los varietales raros, está la garantía de que estos autores no van a ingresar a la lógica de las grandes editoriales. Y no es un argumento de calidad, no es como que nos quedamos con el resto. No, Bien. primero que casi todos son autores que están como comprometidos políticamente con la causa de la autogestión. Entonces, probablemente si viene Alfaguara y les dice, te voy a publicar algo, o lo pensarían 2 veces, o está clarísimo que no lo harían, ¿no? Porque Bien. también es cierto que la poesía no tiene un mercado tan masivo, y la poesía que tiene un mercado masivo, mamita, habría que leerla y darse cuenta ahí la lees y te das cuenta de por qué tienen un mercado masivo, ¿no? ¿Y cómo encuentra el público la poesía entonces? Y es un laburo de hormiga. Bien. Es un laburo de hormiga. Nosotros, porque lo que pasa es que nosotros, digamos, trabajamos en un debate mayor. Creo que trabajamos en un ámbito que es mayor, ¿no? Fíjense ustedes son todos del campo de la comunicación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. uno puede ver cómo hace para alcanzar la nota perfecta o el artículo mejor escrito, pero cuando los periodistas estaban hablando del oficio y de la escritura, también se estaba hablando de papel prensa y de cómo se distribuye el papel y la pasta celulosa Sí. para los diarios, y también se habló de la ley de medios y de por qué era necesario cambiar el CONFER por el ENACOM, por qué era necesario que hubiera directores regionales en las radios nacionales. Entonces es como lo micro y lo macro van como coexistiendo, y nosotros los editores estamos conscientes porque nosotros trabajamos con los objetos. Sí. El escritor generalmente tiene más como la idea de que escribe en su casa en la computadora y manda el archivo a algún lado y como que el libro acontece Bien. de una forma, ¿no? Además, yo tuve una discusión, una cuasi discusión con un escritor de acá, que él hablaba de vivir de la escritura, ¿no? Y es una frase como muy tramposa, ¿no? Y él en un momento dijo, si yo no escribo, no como. Y yo medio que se me subió la mostaza y le contesté mal, y bueno, pero a vos no te caen monedas en una alcancía cada vez que movés la mano o raspás un papel con una virome. El escritor no vive de lo que escribe, vive de la ganancia que obtiene de la comercialización de un soporte de su escritura. Sea las visitas en Wattpad, sea el 5%, 10% que recibe de la venta del ejemplar de un libro,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser conscientes como de la complejidad de ese debate. Entonces, ¿cómo se encuentra con la poesía? Buscando, pero también nosotros estamos como insertos en un debate que tiene que ver con cómo involucramos a la educación en la distribución de la cultura, cómo logramos que haya espacios de enseñanza de literatura regional en todos los niveles educativos, incluida la carrera de letras, la carrera de comunicación, ¿no? Cómo logramos que haya subsidios para los envíos, para el transporte, para la participación en ferias, ¿no? Porque de repente uno pone poesía en Google y con algo se encuentra, ¿no? Pero ese debate es como súper necesario y muchas veces es más agotador y más urgente que el debate con un autor de por qué pondría o no pondría un adjetivo, ¿no? Que son cosas que coexisten y tienen que coexistir así. Mirá, Damián, nos estamos quedando sin tiempo y nos tenemos que ir a la tanda. ¿Me podrías decir dónde podemos encontrar todas estas obras? Sí, el Instagram de la editorial es el Andamio Ediciones. Ahí generalmente yo tengo como publicada mucha obra, ahí pueden acceder al catálogo de la editorial. Nosotros hacemos una feria mensual que es la Feria Manija, Bien. de coleccionismo y otras ñoñadas. La hacemos ahí en la Plaza Ejército Argentino y también la publicitamos en el Instagram de la editorial. Y si no, me pueden mandar un correo a la editorial o un mensaje a mí, los que me conocen, los que pueden poner Damián López el Andamio o Perfecto. Damián López en Facebook, y ahí nos ponemos de acuerdo. Genial. Muchísimas gracias, Damián. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Vamos a la tanda y volvemos. Que se fue el... Bueno, hemos regresado. Regresado y con este regreso también le doy un saludo a Rosario Cuadros, que se ha incorporado a la mesa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá escuchando una muy linda entrevista que han hecho. Tarde acaba de sentenciar Tarde. nuestro operador. Y bueno, pasaron cosas, yo no suelo llegar tarde. A ver, describí. Para todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo decir. Top Creo que secret, llegaste más tarde que yo. pero yo avisé. Yo también aviso. Ustedes Bueno, están avisados desde siempre igual. en este segundo bloque vamos a hablar de algo que es muy especial porque no es nada más ni nada menos que una efeméride. Un 23 de agosto, pero de 1973, creo que les voy a tirar una palabra que va a tirar todo misterio, pero en la ciudad de Estocolmo se dio un robo en un banco donde un señor, un caballero, tomó de rehén a 5 mujeres, un hombre que estaba justamente dentro del banco, junto al resto de los empleados de la institución. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, una vez lograron desarticular todo el robo, lo que llamó la atención fueron las declaraciones de estos rehenes, que decían que, o destacaban que nunca los había tratado mal, hablamos del delincuente, del ladrón, no los había tratado mal, que tenían más miedo de la policía que de este tipo, y entonces esto llamó la atención en la comunidad de psicología, y se empezó a llamar Síndrome de Estocolmo. Quitando la instancia psicológica de este fenómeno, claramente hay una relación afectiva entre nosotros y la idea de el atraco, de estos grandes atracos, estos grandes robos. Por algo son tan taquilleras y súper famosas las películas de robo. Podemos hablar de La Gran Estafa. Básicamente toda la saga de Rápidos y Furiosos son películas de robos con autos. Mucho mejor. Si ya me gustaban los robos, dame un auto y vamos que nos vamos. Entonces, hay algo ahí que claramente nos atraviesa. Y esto nos lleva a la actualidad. ¿Que ustedes han visto algo en las noticias últimamente sobre algún robo? Algo En Buenos Aires, tal algo vez de- en la localidad de San Isidro. una varilla que sobresalía por la ¿Qué calle. pasó ahí, Rosario? ¿Nos puedes contar? Tengo entendido que un delivery iba por la calle y Sí. vio una varilla de metal que sobresalía por la carretera, ¿no?
entiendo La que carretera. lo denunció porque estoy La usando, carretera. estoy usando términos policiales. ¿Viste que los policías tienen como una forma muy específica de narrar los hechos? Bueno, no importa. Sí, sí. No tengo ese vocabulario. Iba por la calle, pum, parece que se la iba a dar contra una varita supuestamente y denunció, llamó a la policía. Y eso que tapaba una gran obra maestrísima de construcción, de planeamiento, de atraco. Se hablan de un túnel de más de 150 metros, perdón, iba a decir kilómetros, perdón, me confundí de unidad de medida, 150 metros de largo, de extensión. Pero bueno, se frustró ese robo y las redes sociales, muy lejos de apoyar a este querido delivery, empezaron tal vez a insultarlo porque arruinó tal vez una obra maestra del atraco, Sí. como dijo Rosario Cuadros. Un sentimiento de frustración muy grande. Sí, sí, se generalizó. Sí, Sí, había sí. pasado de estas personas que estaban planeando y hace, tengo entendido que más de 6 meses que estaban ejecutando esta operación, se generalizó. Toda la comunidad de internet estaba indignada. ¿Cómo vas a impedir un robo? Claro, es que aparte veías las fotos y era la prolijidad de la obra y decías, che, ya bueno, ya que están, que lleguen. Claro, que porque han lleguen, hecho todo que esto, roben. ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas personas? O sea, era increíble lo prolijo que estaba hecho el túnel, ¿no? Sí. Sí, Y además todo, tipo, algo que se mencionaba mucho era la conmoción que iba a haber después. Se imaginaban por meses noticias en la televisión sobre el posible robo al Banco Macro y etcétera. Ahora, mi duda es, si llegaban a realizar, ¿no?, el atraco, ¿quién salía perdiendo realmente el banco o la gente que tenía en la caja? No, yo creo que iba a perder la gente. Sí, claro, por eso. no, pero los bancos tienen seguro. Pero Ah, te bueno. aseguran hasta cierto. De todas formas, como no, no tengo aceitado ese conocimiento, podríamos traer a alguien que para Podríamos otro traer programa. a un ¿Qué banquero. pasa cuando... No sé si un banquero. ¿Qué pasa cuando suceden estos robos? Pero Hablando más de bancos. importante que eso es, ok, tanto nos gustan los robos, tanto admiramos estos casos de robos. Los argentinos tenemos este paradigmático caso que es el robo del siglo, del que hay películas, documentales. Yo, bueno, ahí Gustavo me acaba de ofrecer un plan de negocios para... Gustavo me acaba de ofrecer... Para enriquecerse. Después lo charlamos, Gusti. Pero ¿saben qué? Antes de pasar... Primero, le voy a dejar al público con un poco de intriga y les voy a preguntar, así, pregunta abierta, ¿se piensan que en San Juan no han existido robos a bancos? Pero antes de que se conteste esa pregunta, quiero felicitar a una persona muy especial para Radio Universidad, que es Valeria, que mañana 24 de agosto cumple años. Realmente esta institución no podría funcionar sin ella, así que vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Acabo de decretar. Se nos va a bajar la audiencia. No, ¿cómo? Con nuestra afinación. Ah, por nuestra afinación. Porque nuestra audiencia solo puede subir gracias a Valeria. Entonces, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Valeria, que los cumpla feliz. Bueno, igual esta Valeria. semana tuvimos otro cumpleaños también. Exactamente. Habrá Entonces que- vamos a hacer cantos. Se viene otro canto porque vamos a felicitar a la gran Rocío Vila. ¿Que cuántos añitos has cumplido, Ro? 23 añitos. 23 añitos, una pequeña. Los cumpla muy felices. Bueno, si no le pegaste al ritmo de casualidad. Feliz. Bueno, feliz cumpleaños, Ro. Gracias. Ahora, gracias. te tengo un regalo, Rocío. Decime. Pero tengo una pregunta primero. ¿Vos Hazme. te crees que en San Juan no han existido robos a bancos? ¿Te crees o no? ¿Te crees? La verdad ¿Te lo crees? que no me lo creo. De que puede haber, pero... De que las hay. Ujú. Pero en este caso las hay y es una historia jugosísima que A sucedió ver. en el año 1999. No hace tanto, ¿eh? Hace poco. Hace 2 días.
Yo me acuerdo. ¿Y saben cuánto dinero lograron robarse estos atracadores? No sé si sanjuaninos, todavía se tiene duda de eso, ya les voy a contar, pero que sí desarrollaron su actividad en San Juan. ¿Cuánto se pudieron haber llevado? Uy, no. Tienen una cifra. Me mataste. Pero a ver, a términos de hoy, a términos de momento. Dólares. We're with dollars. Claro. Dólares, uy. 50.000. Te quedas corta. No, 100 mil. 200. Corta. 500 Porque millones. se llevaron más de 2 millones de dólares. Recordemos, a su vez, que era una época del 1 a 1. Un peso, un dólar. Así que, de todas formas, se llevaron 1.900.000 pesos y el resto en jugosos dólares que tenía el banco. Entonces, ¿qué sucedió en el año 1999 en la sucursal del Banco Galicia? Para ustedes, ¿cuál es el mejor momento de robar un banco en San Juan? En A la la siesta. Ustedes tienen madera de ladrones porque es exactamente lo que hicieron estos muchachos. Que en el medio de la siesta estaba por cerrar el banco. Y en eso había todo un planeamiento. No. Ay, que nos habla acá. En el medio de una conversación con acá hay Gustavo, alguien que nos quiere desmentir. Estos profetas del odio van a ser ignorados. Estos profetas del odio. Habla con la verdad, Enzo. Voy a por hablar favor. solo con la verdad. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la estrategia? Uno de los asaltantes tuvo la idea de hacerse pasar por una persona que estaba teniendo problemas con la tarjeta en el cajero. En eso, un clima donde estaba a punto de cerrar la sucursal, un trabajador del banco, atentamente, no debía hacerlo, pero lo hizo, salió para ayudarlo. Graso error. En el momento en el que abre la puerta, 3 personas empiezan a apuntarlo con un arma e ingresan a la institución. Es año 1999. ¿Ustedes cómo creen que estaban vestidos los perpetradores? No, para mí de civil. Sí, de civil. No solo estaban de civil, sino que con la cara descubierta. Bien. No. Sí. Se mandaron. No querían ocultar nada, me parece bien. Se mandaron. Y como pasa si nada. que cuánta Es que si no gente sospechás habrá y habido en esa época igual. ¿Qué? Para en esa época hablar, 99. Los están matando. Pero de todas formas, antes les aclaré que no se Sí, lo terminaba de pasado. saber si eran sanjuaninos, porque los rehenes no se ponen de acuerdo por un tema de acentos. Decían que tenían un acento raro. Así Capaz que eran. Hoy voy a decir algo que me. no sé qué ibas a decir, pero sí te voy a No contar digas. ahora. Porque les he contado cómo fue el robo en sí. Ahora, se tienen datos muy precisos del escape. A ver. Les leo porque no quiero que haya imprecisiones en esta narración. Los ladrones escaparon inicialmente a pie y luego en una camioneta 4x4 con vidrios polarizados. Ahora, pero nunca encontraron ni la camioneta, ni un automóvil, que un poco después comienzan a cruzar distintas versiones. Ahora, ¿por qué se tiene tanta información sobre Sobre la secuencia. sobre el escape? Bien. Porque nunca logran, primero, spoiler, nunca logran atrapar a ninguna de las personas que realizaron el robo. Sin embargo, hubo un detenido que era el encargado de seguridad del banco, quien debía proceder de otra forma. Lo hizo mal, básicamente. Imagínate, era el primer día, pobre muchacho. Bueno, ¿qué decía la fiscalía? Y claramente acá hay una relación de complicidad. Claro. Sí, básicamente cómo va a abrir la puerta, cómo les va a dar la clave sin llamar a la policía antes. O sea, porque el mecanismo, al menos en ese tiempo en el banco, existían dos claves para abrir la caja fuerte. La normal, que solo abría la caja, y
la que abría la caja e inmediatamente llamaba a la policía. No usó esa. Así que bueno, pero bueno, de todas formas, ¿cómo lo sabemos? El jefe de la banda criminal contrató un abogado para defender a este tipo. Ah, bueno. Y que es el mismo abogado quien empieza a describir, claro, o sea, ellos escaparon así, hicieron esto y esto. Y cuál era la excusa del por qué estaba trabajando por qué estaba defendiendo a este tipo que se decía inocente. El jefe de la banda le da pena que quede involucrado a alguien que no tiene nada que ver. Un bajón, imagínate. No, bueno, una era alma buena caritativa, persona era un dentro de Robin todo. Hood capaz. Claro. Él fue- Era un ladronzuelo de muy buen corazón. Claro. Y algo más que decía el abogado, que al día siguiente se puso en contacto con el... en realidad al revés. El jefe criminal se puso en contacto con él. ¿Saben dónde le pidió que se reúnan? ¿Dónde? En un café frente al banco que había robado el día anterior. Oh. Pero, ¿y qué están esperando? Emilio Sidero, te hablamos a vos para que empeces a rodar la película del atraco. El robo del, Este del es siglo verdadero- pasado. Este es el verdadero robo Claro. del siglo. Sí, sí. No, tiene mucha mística eso, Sí. me gusta. Sí, Ahora, sí, yo lo veo. Sí. Yo después también. de más de 20 años, sigue sin saberse quién fue, quiénes estuvieron involucrados, realmente este tipo era cómplice. Pero para, el Sí, líder fue de la condenado, banda... de todas formas, aclaro. si no era cómplice, garrón. Vale, ahí. Y lo traemos acá, lo entrevistamos. Mala suerte, mal ¿Sabés año. cuántos años estuvo preso? No tengo Presente. esa información, pero te la puedo facilitar. No, después, en un siguiente programa podemos ampliar sobre el caso. Ahora, el líder de la banda criminal, o sea, al final sí supieron quién es. No, Y no, porque el el abogado tenía secreto el profesional. secreto, claro. Ah, Claro que ¿Has sí. visto alguna vez Better Call Saul o No. Breaking Bad? Sí. no. Básicamente, Ah, cuando lo están, hay un par de escenas que se repiten durante estas series. Cuando lo están por matar, él le dice: no, pará, saca tu billetera y dame $1. Una vez que le da el dólar, dice: listo, no hace falta que me mates porque ahora sos cliente mío. Y todo queda entre nosotros dos. mira. Así que bueno, este abogado, ¿héroe o villano? Y está haciendo su Instrumento. trabajo. Claro, él estaba haciendo su trabajo nada más. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Instrumento, tampoco vamos a decir. encontraron un peso, un dólar, nada. No, Me no, parece no. increíble. Ahora, querían Porque con es en 2 millones de dólares. 1999. Nosotros queríamos... Ah, perdón, me olvidé de dar un pequeño detalle. Es 1999, pero de todas formas existían cámaras. ¿Cómo solucionaron este tema? No, existían cámaras de seguridad y más en los bancos. Bajaron al subsuelo y se llevaron todos los cassettes de las cámaras. Ah, Hermoso. claro, cuando no hermoso. existía la nube. Estaba todo cerrado. Por eso, ellos Claro, tenían ujú. información muy precisa de cómo funcionaba el banco. Ah, Claro, eso sí, Mm. bueno. Es raro. Sospechoso. Es Sospechoso. raro, es raro. Sí, rarísimo. Entonces, Magalí, vos estabas a punto de preguntar Sí. qué haríamos ¿Qué con... haríamos? Imaginen cómo sería Sutura con 2 millones de dólares. No estaría... Probablemente, no claro, haría no sutura. estaríamos acá el viernes a las 5 de la tarde. Sutura, claro. No haría No sutura. estaríamos todos los Nos lo viernes 5 o 6 de la dividimos. tarde. Jamaica. Tendríamos directamente un programa de streaming nosotros y... Desde nuestra casa. No, ¿qué sí, programa de claro. streaming? ¿Yo? Sí, yo me voy a el Caribe. El Caribe. ¿Y 500? cómo lo dividimos? ¿500 cada uno? Claro. Pero Claro, pará, y- y yo creo que Gustavo No, También sería tiene que medio... llevarse- Tiene cara de Pidín. Claro. Para mí... no, el Gustavo, ¿sabes qué pasa? Si él descubre o escucha algo, ya empezaría a pedir su parte. Claro. Pero ni siquiera... Bueno, pero él es el que tiene participar. el plan. No, yo Recién estoy- medio que te, Ah, es verdad. te dijo, Es te verdad. dijo por los auriculares No. su plan 2 maestro. millones de dólares, chicos, es bastante. Es un montón Pago de la plata. deuda. Ay, Sí, sí, sí. No, no pagaste. ya sé. No, yo con 2 millones, yo creo que me compro un departamento lindo. Y el Te resto sobra un no sé. montón. El En resto claro, no sé, te sobra un claro. montón. Viajes, no sé. Sí. Viajes. Y lo traigo a Miguel Granados que No, dirija. no. Pero ustedes han Trato a mí de visto... Granados para que... Eso. ¿Ustedes han visto las películas, la película Buenos Muchachos? No. Hay una No. escena donde después de un robo,
es una película de mafia, ¿verdad? Después de un robo, el jefe de la mafia les advierte, no se gasten la plata. La siguiente escena es ellos llegando con sus parejas vestidos en traje, en nuevos autos. Ustedes son esos. No, hay que gastar la plata de hay una. hay que ser más cuidadoso, me parece. Claro. Más cuando acabas de robar tanta plata, tenés que guardarla un tiempito, gastarla de a poco. Ahora, ¿cuánto tiempo? Hay que ir a las Islas ¿Cuánto Caimán. tiempo, ¿Cuánto tiempo es Los Panama prudente Papers. ¿Cuánto tiempo para es prudente? caer, claro, Un para año. caer con No puedes caer un nunca. Lamborghini a la No podés. facultad? No podés. No, No, nunca en toda la vida. ¿Y para qué Claro, haces? te ¿Para tenés qué que haces ir, todo te tenés que el ir. quilombo? O te tenés que ir, o de alguna forma tenés que lograr aparentar que todo eso lo ganaste limpiamente. Claro, me gané la lotería, ¿viste? ¿Alguna No, vez? pero eso es... Vas a tener que limpiar la plata. Que lavarla. La vas a tener que lavar a la plata. ¿Cómo? Yo O sea, lo invirtiendo en la pero, insura. y si las meto en lavarropas, ¿qué me va a dar? Les tenés que decir, lo gané haciendo el programa en Radio Universidad. Claro. Claro. ¿Saben cómo lo podemos lavar al ¿Cómo? dinero? Ajá. Bueno, resulta que Escuchen. ¿eh? resulta que es muy posible que haya un evento de sutura el Sábado fin de que semana viene. que viene. Fin de semana que viene. Y vamos a tirar así un pequeño spoiler barra archivo. Así que, bueno, va a haber un evento. Vamos a ver una serie. Sí, está muy... Eh, estamos muy... Miren, no hay ¿saben qué? rapidez. No les vamos a dar ni una sola pista. Simplemente síganos, estén atentos a nuestras redes sociales. Sí, ríanse lo que quieran, no me importa nada. Mi voz es- la Rosario no tiene los auriculares puestos, así que no he escuchado las risas. Lo bueno es que yo soy como lo que escucha el público también, porque esto es una locura. Yo a veces siento unos silencios que digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Y la gente escucha lo mismo. No, la ¿puedo gente decir que está sos escuchando la- las risas. ¿Sos la voz del pueblo? Soy la voz del pueblo. Mira. Así que Pero bueno, nada, síganos, @suturaviva, por Bueno, favor, estén atentos vayan por ahí. a todos lados, a Twitter, a Instagram, a Claro. YouTube. Síganos, por favor, chicos, chiques, chicas. y chau, Nos chau, vemos el chau, viernes chau. que viene. Chau, chau, chau. ¿Quién es? Diré. Fuimos de verdad.